Es un gusto poderte saludar en esta tarde una vez más. Te abrazamos a la distancia, esperando que nuestro buen Dios y Padre siempre esté trabajando en pro y en beneficio de nuestras vidas. Es un verdadero placer una vez más llegar a tu programa de todos los días miércoles en oración, titulado La historia de los patriarcas y los profetas. En esta tarde nosotros estamos ya ingresando al estudio que nos compete poder compartir contigo, poder llevar a una buena reflexión de lo que Dios está haciendo y lo que Dios promete hacer en nuestras vidas. Mi querido amigo y amiga, te invito, antes de poder iniciar este estudio de la palabra de Dios, tú puedas acompañarme y puedas abrir la palabra de nuestro buen Dios y escuchar este canto maravilloso titulado Vamos a abrir tu palabra, Señor, y luego estaremos nosotros orando para que el Señor pueda estar a nuestro lado. Tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Muy bien, qué gusto haber cantado, qué gusto haber entonado este himno maravilloso, ¿verdad? Es hermoso poder alabar el nombre de nuestro Dios. Y por eso, después de haber abierto la palabra de Dios, después de haber cantado este himno maravilloso, te invito a que tú puedas en este momento inclinar tu rostro y puedas orar conmigo para que el Señor en esta tarde, en esta noche, donde tú estés, puedas también entender los designios de Dios y pueda el Señor obrar en beneficio por nuestros pedidos y nuestras oraciones. Inclina tu rostro, vamos a orar. Querido Dios y buen Padre, en esta tarde te queremos agradecer por todo lo que tú haces en pro y en beneficio de cada uno de tus hijos. Estamos contentos, Padre Celestial, porque tú eres un Dios maravilloso. Eres un Dios que existes, eres un Dios real, que haces cosas increíbles en nuestras vidas. En este día, oh Dios, en esta tarde, queremos pedirte que la presencia tuya pueda trabajar sobre nosotros y que cada momento podamos sentir tu presencia, tu palabra pueda estar sobre todas las cosas y más allá de todo podamos, Señor, entender y comprender las grandes maravillas que tienes, oh Dios, para cada una de nuestras vidas. En este momento, Señor, vamos a abrir tu palabra. Vamos a abrir tu palabra, Padre, para poder escuchar, entender y comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, por tu bondad y tu inmensa misericordia. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este momento, querido amigo, querida amiga, nosotros vamos a leer el capítulo que nos toca estudiar en esta tarde. En esta tarde nosotros tenemos como título el capítulo 6 de la historia de los patriarcas y profetas.
Dentro de este capítulo tenemos la historia de Set y la historia de Enoc. Más allá que solamente el relatorio de la historia, yo voy a topar algunos puntos que son importantes y que pueden determinar nuestro estado actual como cristianos, nuestra vida de nuestra actualidad y cuál debería ser nuestro verdadero enfoque para poder nosotros realmente tener una vida con propósito en el proyecto que nosotros llevamos siempre a cabo. Y por eso en esta mañana, mi querido amigo, en esta tarde, yo quiero decirte de todo corazón que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y ese propósito es el que Dios quiere enfocarnos mediante la lectura y mediante el repaso que vamos a tener en esta tarde. Así que te invito a que tú puedas estudiar la palabra de Dios conmigo y de acuerdo a lo que dice el espíritu de profecía, vayamos sacando ciertas dudas y vayamos también ahondando un poco más en cada uno de estas historias que pueden servirnos para fortalecer nuestra fe. En esta tarde nosotros tenemos basado en nuestra historia y lo que vamos a estudiar en este día en Génesis capítulo 4 versículo 25 y Génesis capítulo 6 versículo 2. Yo voy a leer Génesis 4, 25 inicialmente en esta tarde para que tú puedas comprender lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Adán conoció de nuevo a su mujer y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, diciendo: porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ese es el primer versículo que yo voy a leer, y el segundo versículo que voy a estudiar en esta tarde se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 2. Y vamos a leerlo en esta tarde para que tú puedas comprender lo que dice este versículo bíblico, ¿verdad? Génesis capítulo 6, versículo 2, y dice: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Mira tú lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Ya vieron mujeres bellas y comenzaron a escoger entre todas. Ahora, aquí hay algo interesante que nosotros podamos determinar. Encontramos la historia inicialmente de Adán y Eva. Ustedes recuerdan la creación. En esa creación nosotros encontramos la historia de ellos, inclusive la historia de Adán y Eva, de cómo ellos habían venido en el proceso de la degradación, producto lamentable que hubo en el lecho del Edén cuando Eva y Adán decidieron ellos alejarse de la presencia de Dios y escuchar la voz del enemigo. De allí en adelante vinieron cosechando cosas interesantes, y dice el espíritu de profecía que hubo un evento en el cual Adán pudo entender y comprender el dolor que Dios tuvo al momento en que ellos decidieron ausentarse de Dios y decidieron tomar decisiones propias. Fue en el hecho mismo en que Caín lamentablemente tomó un homicidio, el primer homicidio registrado en la historia de la Biblia, de la humanidad, cuando Caín decide matar a su propio hermano Abel por el orgullo, por la naturaleza mismo. Y dice la palabra de Dios que dentro de lo que es el árbol genealógico que nosotros vemos desde el Edén en adelante, vemos que Adán inicialmente, vemos que Adán fue hecho y creado por las manos de Dios. O sea, la perfección de Dios en la creación hizo de que haya hecho a Adán de una forma y un carácter único y real, especial, fuera de mancha y fuera de pecado, fuera de la maldad en sí. Lamentablemente, cuando el pecado ingresó, ahora fue empañado Adán por el pecado, y desde ese momento lo que vendría después ahora sería una naturaleza no de la misma manera como hubo en el inicio cuando Dios creó a Adán y a Eva, sino que ahora la naturaleza que venía desde Caín en el árbol genealógico en adelante tendría manchas, y esa mancha se llama pecado, y el pecado es lamentablemente el camino a la muerte. Dice: la paga del pecado es muerte. El pecado entró por un hombre, por tanto, dice el apóstol Pablo, todos están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que esto Adán comenzó a entender y a comprender con mayor forma, con mayor visión, porque Dios le dio casi 1000 años de vida
para que también él comience a ver lo que vendría en esos 1000 años que él estaba aquí, en esos aproximados 1000 años que Adán iba a vivir en la tierra, pueda entender la magnitud del pecado, a dónde lo llevó. Y eso es importante, querido amigo y querida amiga, en esta tarde poder enfatizar. El pecado, lamentablemente, es una mancha que cada día se va extendiendo sobre nuestras vidas. Y solamente la sangre de Cristo Jesús pudo ponerle final. Pero antes de esto, antes de que todo esto exista, antes de que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vino hacia este universo y pudo morir en la cruz, vemos que los desafíos que Adán mismo pudo ver palpablemente en el proceso de su árbol genealógico fue algo difícil. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que Caín quedó vivo. Y la vida de Caín fue una vida totalmente difícil, en la cual Caín trató de irse y de fundarse en un lugar distante para hacer su propia nación, su propia ciudad, y para que allí pueda él tener sus propias ideas y su propia gobernabilidad. O sea, quiere decir que lo que Caín comenzó a hacer en ese momento fue producto de su naturaleza y producto real de las decisiones negativas que sus padres tuvieron en el mismo Edén. Y ahora, en medio de todo ese proceso, Caín había decidido hacer su propio estado para poder manejar sus propias acciones, o sea, hacer todo lo que ofende a Dios. Satanás en ese momento, dice el espíritu de profecía, estaba aplaudiendo el hecho de Caín porque había visto que en ese lugar estaría él estableciendo un reino que podría darle contra al reino de Dios. Satanás había visto que en el momento de la caída, de la separación del Edén al ser humano, él podría tener el control y reinar. Pero en medio de esto, dice el espíritu de profecía, que a Adán, Dios le había dado una nueva oportunidad a Adán y a Eva. Les dio la nueva oportunidad de nuevamente concebir. Y de allí nació otra línea, una línea especial de los hijos que vinieron por medio de Set. Set dice que se parecía mucho más a Adán que sus demás hermanos. Set había venido a ocupar el lugar de ese vacío que dejaba el mismo hijo Abel. Abel había sido producto del homicidio. Por lo tanto, Set había venido y había adoptado seguir la misma línea que el mismo Abel había tomado de agradar a Dios. O sea, en el futuro, en el proceso que venía posteriormente, se habían creado dos líneas divisorias. La línea de Caín con todos sus tradiciones y con todas sus inclinaciones, y la línea de Set, que había sido una línea en la cual había reflejado el carácter de Dios y las enseñanzas que Adán había puesto al respeto de la ley, al respeto del sábado, guardar la ley del Señor y tener el respeto hacia Dios por sobre todas las cosas, era lo que creaba una línea divisoria entre un y entre otro hermano. Ahora, esto de aquí era interesante. Caín se fue al valle y fue a vivir en ese lugar y estableció su nación allí. Set le tocó también que tomar una decisión y también abandonarse en ese lugar para no contaminarse con las tradiciones que Caín había impuesto o interpuesto en ese lugar. Por lo tanto, había decidido irse al monte para poder vivir separado, apartado y conectado con Dios. Solamente que existió un problema en el proceso. En el proceso ocurrió el problema que los hijos y descendientes de Set habían tomado una decisión de estar viendo, aunque un poco distantes, comenzaron a ver cómo vivían los hijos de Caín y las descendencias de Caín que estaban en ese lugar. Y vieron rostros, dice la palabra de Dios, de damas, de mujeres, que eran muy hermosas, y muchos de estos descendientes comenzaron a confundirse y comenzaron a mezclarse con estas tribus, con estos lugares. Y lamentablemente, ese fue el inicio de la contaminación masiva mundial que estaba viviendo en aquellos días. Esto pudo ver Caín con sus propios ojos, pero más allá de Caín, su padre Adán había dado cuenta cuánto problema había provocado una sola decisión. Y querido amigo, querida amiga,
Eso quiero hablar en esta tarde contigo. Cuán importante es las decisiones que como padres nosotros tomamos para poder poner efecto, sea positivo de bendición o sea también de maldición en los futuros días de nuestros hijos. Cuán importante es las decisiones que como padres de familia nosotros tomamos en el día a día para poder nosotros fortalecer, construir o desgraciadamente debilitar y destruir el camino o el futuro de nuestros hijos. Adán había quedado casi 1000 años de vida para poder ver lo que realmente él había hecho, lo que él había construido, lo que había dejado en momentos de entregar una herencia. La herencia que Adán le entregó a sus hijos, lamentablemente, fue una herencia del pecado. Y eso, querido amigo y amiga, en estos tiempos es importante saber qué tipo de herencia nosotros queremos dejar a nuestros hijos. Queremos nosotros fortalecer, queremos nosotros dejar grandes construcciones físicas, queremos dejar grandes autos, grandes carteras económicas, o queremos principalmente dejar catedrales vivas en las cuales nosotros podamos fortalecer el espíritu, la mente y las decisiones de nuestros hijos sean victoriosas en el futuro. ¿Qué tipo de herencia nosotros estamos entregando a nuestros hijos? Lamentablemente, Adán estaba viendo y viviendo en carne propia lo que era el resultado del pecado. Ver un homicidio con sus propios ojos, saber de que sus hijos se dividían, saber que la maldad había comenzado a propagarse como una enfermedad contagiosa, que se había comenzado a reproducir y se había vuelto una pandemia mundial en relación al pecado. Eso lamentablemente hacía que el corazón de Adán cada día tenga remordimientos y también angustias para poder anclarse y poder ver a un Salvador pronto, porque él veía que el proceso de vida que venía para él inclusive, lamentablemente era la muerte. Y él comenzó a tener temor, dice el espíritu de profecía. Querido amigo, querida amiga, en esta tarde también queremos nosotros mencionarte. Así como Adán había comenzado a ver y a determinar lamentablemente lo que estaba aconteciendo en su vida, en su corazón, también nace una luz de esperanza, porque descendiente de él mismo en su árbol genealógico encontramos la vida de otro personaje, encontramos la vida de Enoc. Un joven que también vino en ese mismo árbol genealógico, pero que también podemos ver y determinar que cuando nosotros comenzamos a ver el carácter de Dios, asimismo las decisiones que tomen nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos en futuro, también pueden ser de fortaleza y de bendición. Creando y bendiciendo a nuestros hijos un carácter y un corazón amigable, de bondad, de misericordia, podemos en el proyecto futuro saber que los brazos y las vidas de ellos están en un camino promisorio. Pero yo quiero decirte algo especial, que Adán, siendo creación de Dios y teniendo el verdadero carácter de Dios, teniendo una genética real de la creación de Dios, entonces Adán también podría dejar en sus próximos días, también podría dejar hijos o nietos perfectos. Y de eso nosotros vemos y entendemos que nace Enoc. Enoc vemos, de acuerdo al espíritu de profecía, que Enoc tenía algo increíble y algo importante en su vida. Enoc había venido con algunos episodios que en su vida habían comenzado a marcar. A pesar de ver la línea y los abuelos o los antepasados de Enoc, él pudo darse cuenta por voz misma de su mismo abuelo o bisabuelo, como nosotros lo podamos llamar, Adán, de ver cómo realmente el pecado había establecido y había empañado el proceso de la vida futura de la humanidad. Es por eso que Enoc había escuchado de sus mismas palabras, dice el espíritu profecía, de las mismas palabras de Adán, los episodios de cómo vivió el mismo momento de su caída.
Y eso hizo que en Enoc comience a grabarse un destello de esperanza, porque así como vio cómo el pecado entró, entonces él buscó el episodio real de qué era lo que mantenía conectado al ser humano con Dios antes del pecado. Eso quiere decir que Enoc encontró la clave del éxito para que él no caiga en la misma travesía de la vida, sino que encuentre una oportunidad para poder restaurarse y restaurar a las naciones a cual él iba a representar. Es por eso que Enoc de una forma exacta busca a la verdadera clave del éxito. Y el éxito real para Enoc se simuló o se enfocó realmente en la presencia de Dios. Y por eso Enoc cada día decidió ponerse su vida en las manos de Dios. Y desde allí Enoc visitó a Dios. Desde allí Enoc comenzó a tener y establecer un momento especial para conectarse con Dios cada momento que era posible. Y de esa forma Enoc comenzó a caminar, comenzó a tener una experiencia diaria con Dios para que su vida pueda fortalecerse y la fortaleza de su vida pueda ser inspiración para sus generaciones. Amigo y amigo, el andar de Enoc con Dios no era una forma solamente de visión, sino que era un deber diario en el cual Enoc establecía un programa para poner a Dios en primer lugar en su vida. No se aisló de la gente, convirtiéndose en un ermitaño, como algunas personas pensamos. Caminar con Dios es aislarte de todo y creer que solamente debo estar orando de rodillas todo el día y ya no debo hacer nada más en la vida cotidiana. No, Enoc no se aisló de la gente, no abandonó a las personas, sino que él tenía una obra que hacer para con Dios en el mundo en el que él estaba. Enoc se dio cuenta en todo el entorno que él vivía, que sus primos, primas, nietos, bueno, de todo, la familia, tíos, todo lo que había a su alrededor, en todo lo que estaba rondando en su vida, encontramos que Enoc vio que había maldad, había pecado, había momentos de tristeza. Y entonces Enoc, antes de que se desate ese diluvio para que venga y arrase con la maldad humana, Enoc comenzó con una obra específica. Él necesitaba hacer la obra del arrepentimiento, la obra de la renovación, la obra de poder llamar a las personas que puedan volverse a Dios, que puedan ellos volver a buscar la presencia de Dios. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre, ora como amigo o ciudadano. Fue firme y constante. Enoc realmente hacía todo de acuerdo a lo que Dios. Él se convirtió en un siervo de Dios. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios. Pues dice la palabra de Dios, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? Y este santo andar continuó durante 300 años. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supiesen que solo poco tiempo tienen que vivir o que la venida de Cristo está por suceder. Pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía cada día más ardiente a medida que pasaban los siglos. Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios le había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y la perfección divinas, fue uno de los hombres más humildes. Y esto quiero decirte, querido amigo, lo que dice el espíritu de profecía. Mientras más íntima era la comunión de Enoc con su Dios, tanto más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Y esto quiere decir que mientras más nosotros nos acerquemos, nosotros conectemos nuestra vida con Dios, más nosotros estamos reconociendo lo pequeños y diminutos que somos.
Cuando nosotros vemos el corazón, cuando vemos el resultado de alguien que quiere engrandecerse con las demás personas, lo único que puede reflejar eso es que hay poca comunión con Dios, porque cuando Dios no está como su Dios grande, entonces creemos nosotros ser dioses grandes y vemos a los demás como pequeños. Pero cuando Dios es grande en nuestras vidas, nosotros nos vemos pequeños, no porque debemos ser inferiores ante los demás, sino porque nosotros debemos humillarnos en la presencia de Dios. Y aún allí, en la humillación, Dios nos levanta para presentarnos como personas grandes, pero en las manos de Dios. La grandeza del reino de Dios no es la humillación hacia las demás personas, sino la humillación hacia Dios. Eso es lo que hace realmente grande al ser humano. Eso es lo que identificó en la vida de Enoc. Afligido Enoc por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc dice, eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad dedicándose a la meditación, a la oración. Así esperaba ante el Señor buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él la oración era el aliento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. Qué bendición ver lo que dice el libro de Patriarcas y Profetas, página 54, párrafo 72. Es importante, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos entender esto. Por medio de los santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir el mundo mediante un diluvio. Y también le hizo más manifiesto el plan de la redención. Mediante el espíritu de profecía lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio. Y mira el privilegio de Enoc. Le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Enoc tuvo la oportunidad maravillosa de no solamente caminar en el momento actual con Dios, de tener una relación tan íntima, sino que fue tan estrecha la relación con Dios que Dios confió en Enoc poder presentarle los momentos que tú y yo vivimos hoy. Enoc ya vio esto en visión. ¡Qué increíble! Y qué maravilloso la oportunidad que Enoc recibió. Ver todos los acontecimientos. Mira cómo importante ver en la Biblia cómo Dios está hablándonos y cómo nosotros podemos determinar y ver. Enoc entonces ahora estaba viendo eso en visión. Enoc también había estado preocupado acerca de los muertos. Le había parecido que los justos y impíos se convirtieran igualmente en polvo y que ese sería lamentablemente su fin. No podía concebir que los justos vivieran más allá de la tumba, porque eso lo vio. En visión profética se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo y también se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles para rescatar a su pueblo de la tumba. También vio la corrupción que habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez y habría una generación presumida, jactanciosa y empenecida, que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo, pisoteando la ley y despreciando la redención. Vio a los justos coronados de gloria y honor y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Entonces, viendo esta profecía, convirtiéndose en un profeta actual del momento, sabiendo de que Dios le había entregado un privilegio, pero también una gran responsabilidad, Enoc no selló sus labios, sino que dice el espíritu de profecía, Enoc se convirtió en un predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente dando sus mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes de Set. En la tierra, a donde Caín había tratado de huir de la divina presencia de la profeta, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. He aquí, dijo, el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas las obras de impiedad que han hecho impíamente. Entonces, dice que Enoc había condenado
intrépidamente el pecado, mientras predicaba el amor de Cristo a la gente de aquel entonces y les rogaba que en esos momentos ellos abandonasen sus malos caminos. Y entonces les amonestaba y les decía que ellos debían abandonar el pecado para dejar de ser transgresores de la ley. Y el Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres no hablaban solo palabras halagadoras, sino que también los santos hombres de Dios deben hablar con advertencia. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de dos filos, dice el Espíritu de profecía. En ciertos momentos, cuando Enoc predicaba, había gente que se mofaba, había gente que decía que Enoc estaba loco, había gente que decía que no había motivos y momentos de que Enoc advirtiese que haber visto el fin de este mundo era una locura. Pero sabes, amigo y amiga, eso no podía tapar la boca de Enoc, sino que Enoc se convirtió en un fiel predicador y que hacía advertencia de lo que habría de venir. Y aquí quiero decirte algo, que el andar con Jesús, el andar con Dios, el crear una estrategia para vivir con Dios, no era solamente, soy amigo de Jesús y puedo caminar todos los días en cierto momento con Él y voy y vuelvo y se acabó el asunto. No. Lo que yo puedo determinar y ver que cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, no solamente es un privilegio el ser amigo de Dios, sino que Dios nos da una responsabilidad que cumplir. Y la responsabilidad no es de callar nuestros labios, no es de cerrar nuestras bocas, sino que nuestra responsabilidad real es que así como andamos con Dios, es que así como caminamos con Dios, es que así como realizamos nuestra vida con Dios, Dios nos entrega el desafío para que nosotros podamos hablar y advertir a las personas en este tiempo que ya no falta mucho y que la redención viene. Cristo Jesús vuelve por nosotros y que nosotros debemos predicar constantemente para que el Señor, así como Enoc lo encontró predicando, amonestando, compartiendo y amando a Dios, buscándole a Dios y siendo su mejor amigo. Dios un día le dijo a Enoc: has cumplido, has hecho el mensaje, has cumplido el propósito, pues ahora tu galardón viene. Ahora la corona de vida será para ti eternamente. Hoy ya no seguirás viviendo en ese mundo corrupto, en ese mundo terrible. Hoy haremos un pacto. El pacto de honor es que tú y yo nunca más nos volvamos a separar. Y así como el ser humano fue destituido de la gloria de Dios, Dios le dijo a Enoc: así como haré contigo, haré con la humanidad que desee pregonar, que desee buscarme, que desee hacer un pacto de fidelidad conmigo, de caminar todos los días y de predicar advirtiendo de que esto se acaba muy pronto y preparando sus corazones. Entonces le dijo Enoc: ven conmigo, vámonos al cielo para gozar una eternidad, la eternidad a la cual yo siempre quise hacer desde el momento de la creación, pero que lamentablemente tus antecesores tuvieron una decisión negativa de apartarse de mí. Pero así como yo hoy sello el pacto de rescatarte y de llevarte conmigo a vivir en las mansiones celestiales, será el proyecto de vida futuro de poder restaurar esta humanidad, de poderla liberar y algún día no muy lejano también encontrarlos cumpliendo su deber, cumpliendo el propósito de predicar hasta el momento final, para poderles decir: venid benditos, vamos, gocémonos y vayamos a disfrutar de una eternidad, de las mansiones celestiales. Querido amigo, querida amiga, qué inspiración es lo que podemos ver en la historia de Enoc, y me quedo con esa historia en esta tarde. Quiero quedarme con ese sabor de victoria. No quiero quedarme con el sabor de la derrota. Quiero quedarme con el sabor de la victoria, porque cuando Cristo Jesús comienza a trabajar en nuestras vidas, así como trabajó con Enoc, y nosotros aceptamos
decidamos hacer su voluntad y decidimos nosotros caminar, entonces dice la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. La perseverancia de Enoc no fue solamente quedarse allí esperando de que la vida pase y de que Dios venga y le diga, oh bonito, llevémoslo al cielo. No, la perseverancia de Enoc fue caminar con el Señor, buscarlo en la primera hora, pero también fue el compromiso de salir y de predicar y de pregonar de que este mundo estaba en peligro y de que hay una oportunidad de enderezar nuestros caminos, buscar a Dios para encontrar la salvación. Amigo y amiga, así como Enoc tuvo ese compromiso, así como Enoc había sellado ese pacto con Dios de ser un buen amigo leal y de compartir las buenas nuevas de salvación, en esta tarde nuestro buen Dios y Padre también nos hace la invitación de ser la voz, de ser el corazón, de ser nosotros el mensaje vivo de Dios y de que no sellemos la misericordia, no sellemos la gracia de Dios prematuramente, sino que nosotros podamos abrir las puertas de la misericordia de Dios y comenzar a advertir, comenzar a pregonar, comenzar a compartir el mensaje, porque no basta ser adventista, hay que ser evangelista. Y por eso, querido amigo y amiga, yo me quedo con estas buenas nuevas de salvación. Yo me quedo con la vida de Enoc, donde él pregonó, él convirtió su vida en tener el carácter mismo, y adoptar el carácter de Dios significa horas y horas y horas al lado de Dios y más allá. Cuando nuestra vida se salga de ese momento y podamos estar cocinando, podamos estar lavando, podamos estar trabajando, podamos estar comiendo, podamos estar trabajando y haciendo todo, nuestro estilo de vida pueda cambiar. Porque el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Querido amigo y amiga, así como el pecado entró por un ser humano a destruirnos y a distanciarnos de la gloria de Dios, asimismo Cristo Jesús adoptó una naturaleza divina humana para que por medio de Él venga la salvación y la oportunidad de vida para todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea ya no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese mensaje es el mensaje que vio Enoc en sus visiones, de ver que todo aquel que en Él crea tenía la oportunidad de recibir el mensaje de Dios y su puerta del corazón pueda ser abierta. Y desde ese momento en que Cristo entre en el corazón, ya no viva más Él, sino que Cristo pueda vivir en su vida. Y de allí en adelante, todo lo que exista, todo lo que hay, todo lo que venga sea la misericordia de Dios viva y real en su corazón como una oportunidad de vida para vida eterna. Amigo y amiga, ¿te interesaría a ti acogerte en ese mensaje de salvación y decirle, Señor, yo decido, yo anhelo, yo deseo en este momento ser como Enoc, conversar contigo, caminar contigo, amarte más, pasar más tiempo y llevar mi vida a la acción para demostrar el amor que tengo contigo y compartir con los demás la advertencia de que este mundo no da más? Y que hoy, en medio de toda la convulsión social que se vive, solamente el amor de Jesús pueda darnos la verdadera paz y confianza en el nombre de Jesús. ¿Te gustaría a ti aceptar ese mensaje? ¿Te gustaría a ti ser el Enoc de estos tiempos, de caminar con el Señor, de prepararte para volverte a Jesús y de saber de que muy pronto Jesús no puede vivir lejos de nosotros? Por lo tanto, vendrá por nosotros y nos llevará a gozar de la mansión celestial. ¿Te gustaría esa esperanza? Te invito a que el día de hoy hagas ese compromiso y que recuerda que la decisión de hoy definitivamente será la victoria de mañana. Que Dios te bendiga y que la decisión que hoy estás tomando pueda ser una decisión firme y eficaz para construir el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Te invito a orar en esta tarde. Querido Dios y buen Padre, gracias por la decisión que cada uno de nosotros estamos teniendo. Te invito, Dios, a que puedas gozarnos y puedas abrazarnos en el corazón y que de aquí en adelante solamente exista la paz y la bondad
de un Dios misericordioso. Gracias, gracias por todo esto y mucho más. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre que está por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.